la Tierra Media hay misterios que, bueno, se esconden a plena vista. Y hoy nos vamos a meter de lleno en uno de los más fascinantes. La historia de dos figuras con un poder inmenso que, sin más, desaparecieron. Hablamos, claro, de los enigmáticos magos azules. Vamos a ver, a la Tierra Media mandaron 5 Istari, 5 magos, para echar una mano en la lucha contra Sauron. A Saruman, Gandalf y Radagast los conocemos de sobra. Pero, ¿y los otros dos? Su historia es literalmente un caso sin resolver en pleno corazón de la mitología de Tolkien. Y aquí es donde empieza nuestra investigación. Porque, a ver, en un mundo que está construido con un nivel de detalle que es casi obsesivo, esta es una de las lagunas más frustrantes, la verdad. Tienes un grupo de 5 figuras clave, y 2 de ellas están prácticamente desaparecidas de las crónicas principales. ¿Pero cómo puede ser? Esa es la pregunta, la que ha perseguido a los lectores durante décadas. Y para encontrar la respuesta hay que bucear en los textos y en las notas del mismísimo profesor Tolkien. Porque la verdad está ahí, pero digamos que no donde uno se la espera. Bueno, pues como en cualquier investigación que se precie, el primer paso es ir a las fuentes primarias. En este caso eso significa los 3 grandes pilares que se publicaron en vida de Tolkien: El Hobbit, El Señor de los Anillos y El Silmarillion. Las pistas tienen que estar aquí, o quizá no. Y ahí está, la única, la solitaria mención en todo El Señor de los Anillos. En un arranque de ira, es el propio Saruman el que confirma que eran 5. Es una pista que deja con la miel en los labios, que abre la puerta al misterio. Pero, ¿a dónde lleva? Claro, si empezamos a buscar en los otros libros, el rastro se enfría, pero vamos al instante. En el Hobbit, ni rastro de ellos. Y el Silmarillion, pues se limita a decir que se fueron al este y que básicamente no son importantes para la historia que se está contando. Vamos, un callejón sin salida en toda regla. ¿Y ya está? No hay más. Los textos principales nos dejan con las manos completamente vacías. 2 magos, enviados en una misión que se supone que era crucial, se esfuman hacia el este. ¿Y los libros más famosos? Silencio absoluto. Para encontrar más pistas, no queda otra que mirar más allá de la historia oficial. Y ahora es cuando pasamos a las notas personales de Tolkien, a sus cartas, a los borradores que se publicaron después de su muerte. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Porque resulta que no encontramos una respuesta, sino varias. Y lo mejor de todo es que son completamente contradictorias entre sí. Vale, vamos a examinar las 3 pruebas clave que tenemos y lo haremos en orden cronológico. Vamos a ver cómo la idea que el propio Tolkien tenía sobre estos magos fue cambiando, y no un poco no, cambió radicalmente con el tiempo. La primera versión, la que encontramos en los cuentos inconclusos, nos da la imagen clásica. Se les llaman los Ithrin Luin, que significan magos azules, y sus nombres son Alatar y Palando. Pero su historia es un misterio total. Se adentraron en el este y simplemente se desvanecieron. Un final abierto, muy inquietante y, la verdad, bastante pesimista. Pero es que solo 4 años después, en una carta, la historia da un giro de 180 grados. Tolkien parece haber olvidado o directamente descartado la idea anterior. Llega a decir que no conoce ni sus nombres ni sus colores. Su visión aquí es mucho, mucho más sombría. Sospecha que fracasaron, igual que Saruman, y que a lo mejor acabaron fundando sus propias sectas de magia. Tremendo. Y entonces, casi al final de su vida, Tolkien vuelve a darle la vuelta a todo. En unas notas tardías, los magos perdidos se convierten en héroes. Ojo, que llegan miles de años antes, tienen nombres nuevos que reflejan su misión y, lo más importante de todo, tienen éxito. De repente pasan de ser unos fracasados a ser los héroes anónimos de la Guerra del Anillo. Casi nada. Y aquí está el meollo de la cuestión. Tenemos 3 versiones del mismo autor y se contradicen en cada punto clave. ¿Cómo es posible? ¿Fracasaron o triunfaron? ¿Se llamaban Alatar y Palayon o eran Morinectar y Romestamo? El propio creador nos ha dejado un puzzle entre manos. Solo hay que ver la comparativa. Es que las contradicciones son totales. Desde los nombres hasta el resultado de su misión, es imposible reconciliar estas versiones. Y esto nos obliga, como lectores, a intentar decidir cuál es la más probable, cuál representa esa visión final, la más pulida de Tolkien. Bueno, pues en esta última parte vamos a intentar sintetizar todas las pruebas. No podemos tener una certeza absoluta, eso por descontado, pero sí que podemos construir la historia más coherente basándonos en cómo fue evolucionando el pensamiento del propio Tolkien. Y este es el principio que nos va a guiar. En el análisis literario hay una lógica que dice que las ideas más tardías de un autor suelen ser las que hay que priorizar. ¿Por qué? Porque representan su concepto más desarrollado, el definitivo, la historia que al final de verdad quería contar.
Muy bien, pues vamos allá. Vamos a reconstruir la que podría ser su verdadera historia, paso a paso, combinando los elementos más sólidos y más tardíos que nos dejó Tolkien. Primero, la llegada. A diferencia de Gandalf y compañía, que llegaron en la Tercera Edad, su misión empezó mucho antes. Fueron una especie de medida preventiva, enviados ya en la Segunda Edad, cuando el poder de Sauron estaba en su primer apogeo. Una misión, estratégica y de muy largo alcance. Y claro, esto lo que nos dice es que no lucharon en grandes batallas al estilo de Gandalf, ¿no? Eran más bien agentes encubiertos, operando en la sombra, muy lejos de los reinos de elfos y hombres que conocemos. Su guerra fue una de subversión, de inteligencia. Así que podemos ir olvidando los nombres de Alatar y Payando. Esos nombres pertenecen a un borrador muy temprano. Estos nuevos, Morinertar y Romestamo, no solo son posteriores, sino que encajan a la perfección con esta misión heroica y secreta que Tolkien imaginó para ellos al final. Y este es el punto crucial. Su misión fue un éxito rotundo. Todo ese trabajo que hicieron tras las líneas enemigas durante siglos fue lo que impidió que Sauron reuniera una fuerza que fuera de verdad imparable. Dicho de otro modo, la victoria del Oeste en la Guerra del Anillo dependió, y mucho, de su trabajo anónimo. Pero aquí está la última paradoja. Aunque cumplieron su misión, a diferencia de Gandalf, nunca volvieron a las tierras imperecederas. A lo mejor se enamoraron de la Tierra Media, como le pasó a Radagast, o puede que su destino final sea, simplemente, otra de esas historias que nunca llegaron a contarse. Así que, al final, hemos pasado de una historia de fracaso a una de heroísmo anónimo, todo esto basándonos en las últimas palabras del propio Tolkien. Pero claro, la ausencia de un relato definitivo nos deja con una pregunta final. ¿Es este un puzzle resuelto? ¿O es la semilla de la que podría haber sido una de las más grandes aventuras de la Tierra Media jamás contadas? Hola gente, somos los Magos Azules. Suscríbanse al canal de Krypton Mañico y nos vemos en el próximo video.